Bienvenido a CreaBits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental. Con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola gente bonita, bienvenidos una vez más. Estamos felices de que nos escuchen. Y hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Juliet, hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a este nuevo episodio. Espero que se encuentren muy bien este lunes. Camilo, y el tema de hoy, déjame decirte que me pone a pensar mucho porque damos por sentado que leer y escribir lo hacemos con total naturalidad y que todo el mundo lo puede hacer, digamos, con la misma facilidad, pero no es así. Incluso mucho de nuestro día a día está ligado a tener que leer y tener que escribir. Pero resulta que en el cerebro tienen que ocurrir muchísimos procesos y tiene que haber cierta sincronía para que esto se pueda dar, para que esto sea posible. Entonces, el tema de hoy es la dislexia y hablamos de que cerca del 4% de la población española tiene dislexia, pero no lo sabe o no están diagnosticados. Entonces podemos hablar de que la dislexia afecta a más del 10% de la población mundial y la dislexia es una dificultad de origen neurológico que afecta el aprendizaje, dificultando la lectura, la escritura y en general la codificación fluida de cualquier símbolo del lenguaje. Hablamos de que las personas con esta dificultad, pues es totalmente normal que tengan dificultad en la ortografía, problemas para expresarse, tanto escrito como oralmente. Y también dentro de ella, pues hablamos de varios niveles y varias dificultades porque en realidad varía muchísimo. Mira, Juliet, que esto que estás diciendo me parece supremamente importante destacarlo, y es el hecho de la población afectada por la dislexia a nivel mundial. Y a pesar de que estadísticamente se calcula que es el 10%, imagínate la otra parte de la moneda, la otra cara de las personas que no saben que tienen dislexia, que no han sido diagnosticadas. Y entonces estamos hablando de un gran número de personas con dificultades de aprendizaje que, bueno, están por la vida sin saber tal vez qué es lo que tienen y tal vez dándose golpes de pecho por las dificultades que tienen para aprender en diferentes espacios de su cotidianidad. Y bueno, precisamente por eso me parece importante hablar sobre lo que sería la definición consensuada por la Asociación Internacional de Dislexia, que considera la dislexia como una dificultad específica de aprendizaje que viene siendo de un origen neurobiológico, caracterizada por la presencia de dificultades en la precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras escritas y por un déficit en habilidades de decodificación, lectora y de letreo. Ahora sí, ya con la claridad que tenemos frente a esta definición, es importante destacar que la dislexia es un trastorno específico de un origen neurobiológico de la lectoescritura ligada al lenguaje y afecta a la lectura. Eso hay que dejarlo muy claro. ¿Por qué se dice que la dislexia es un trastorno? Básicamente porque existe una alteración que afecta a la funcionalidad de la conducta lectora, que impide a la persona extraer de la forma correcta y eficaz la información que está viendo escrita. Por lo tanto, afecta a la persona en su adaptación académica, personal, social, laboral y bueno, entre otras. Y es específica porque no es un síntoma de otro trastorno, sino es un trastorno en sí mismo. Pero también puede tener una comorbilidad con otros trastornos del aprendizaje y es neurobiológico porque es una condición congénita y evolutiva. Y bueno, básicamente, aunque las causas no están plenamente confirmadas, se sabe que su efecto es crear ciertas anomalías neurológicas en el cerebro, por lo que obviamente en las áreas de la lectoescritura del cerebro pues van a funcionar diferente a una persona que no tiene dislexia. Podemos entender que la dislexia es una problemática de aprendizaje que se manifiesta con las dificultades evidentes de acceso al léxico, y esta puede tener unas causas combinadas con el déficit de procesamiento fonológico, auditivo, visual, y una de las particularidades también es que suele presentarse problemas relacionados con un funcionamiento también deficiente de la memoria de trabajo, deficiencias en conocimiento sintáctico y problemas de velocidad del procesamiento. Y es que se dificulta poder entender lo que está sucediendo en el entorno. No se percibe todo a la misma velocidad. Entonces imagínate tener a raíz de la dislexia baja atención, déficit en la memoria de trabajo y procesamiento un poco más lento que los demás. Esto se va a convertir evidentemente en una bomba de tiempo de deserción escolar y no sé tú, Juliet, o el público que nos está escuchando,
Si alguna vez se han puesto a pensar, hablemos pues, por ejemplo de Latinoamérica, que es común escuchar que los papás o los abuelos no terminaron la primaria, argumentando tal vez que era necesario trabajar o que no eran buenos para el estudio. ¿Y cuántos de ellos realmente se salieron de estudiar porque tenían dificultades del aprendizaje o dislexia? Y simplemente asumieron que no eran buenos para el estudio y se dedicaron a trabajar de niños. Y esto me parece que debería quedar para la reflexión, porque por lo menos en mi caso y en mi familia, tengo muchos casos de personas que no pasaron de segundo o tercero de primaria. Y su argumento hoy en día, que bueno, han desarrollado su vida con, entre comillas, total normalidad, es que no les gustaba el estudio, que no eran buenos para el estudio. Pero ¿y cuántas de estas personas realmente tienen un problema de aprendizaje o cuántas de estas personas tienen dislexia? Nunca se enteraron y a raíz de esto pues ocurrió la deserción académica. Aquí es súper importante aclarar que la dislexia no es una enfermedad. La dislexia viene siendo una condición de vida porque no desaparece por sí sola, no es algo que tenga cura, sino que es algo que la persona puede superar con el tiempo, puede trabajar, puede mejorar, puede entrenar y claro, necesita ayuda, muchísima ayuda, necesita un gran esfuerzo y necesita trabajar duro para que esto pueda no hacerse una dificultad en su día a día. La mayoría de las personas con dislexia efectivamente aprenden a leer, pueden hacerlo y tampoco esto quiere decir que sea una enfermedad que tenga que ver directamente con la inteligencia ni con el coeficiente intelectual, sino que definitivamente se centra simplemente en una dificultad a la hora de codificar esos símbolos en nuestro cerebro, las letras y quizás los sonidos. Hablemos un poco acerca de la dislexia en la infancia, que es donde deberíamos de empezar a detectarla, pero muchas veces, tal cual como tú lo estás diciendo en el ejemplo que das, no vemos esos signos quizás de alarma y se dice que se podría diagnosticar antes de los 6 años actualmente, pero hay algunos expertos que recomiendan que el diagnóstico como tal se haga a partir de los 7 años. Los niños con dislexia suelen empezar a hablar bastante tarde y su nivel de comprensión oral y su vocabulario es inferior a la media de los niños de su edad. Muchas veces confunden palabras fonéticas similares y en su escritura intercambian palabras gráficamente parecidas como la B por la D o la P por la Q. Esto no es siempre así. No podemos encerrarlo en un marco de que si tú confundes la B con la P con la Q, ya tienes dislexia. Pero podría ser una de las señales para ir identificando. Los niños con dislexia o las personas con dislexia también presentan una aparente falta de concentración y de atención bastante elevada, y la falta de concentración se debe a que el niño con dislexia pues necesita desempeñar un esfuerzo inmenso en la lectura y en la escritura, y esto provoca que se canse y empiece a distraerse y a resistirse también a este tipo de tareas de leer, de escribir. Y bueno, tenemos que decir también que se puede detectar en la adolescencia y también incluso hay muchos diagnósticos también en la vida adulta. De lo que acabas de decir me parece importante destacar el tema de los niños con dislexia. Sí hay que darles un trato diferente porque obviamente aprenden a un ritmo distinto, ¿sí? Pero no por esto indiscutiblemente son unas personas que podríamos clasificar como tontas o personas que tienen capacidades diferentes en absoluto. Lo que sucede en su cerebro es que tiene una funcionalidad distinta en las áreas de la lectoescritura y eso hay que tenerlo claro. Entonces, hay personas con dislexia que llegan demasiado lejos, pero aquí tenemos que por un momento adentrarnos en la mente de un niño con dislexia, ¿sí? O sea, es un mundo completamente interesante porque pónganse por un momento en el papel de tener un libro delante de ustedes y querer empezar a leer y que las letras se les empiecen a mover, que las letras literalmente empiecen a danzar frente a ustedes, que de un momento a otro sienten esa frustración y prefieren cerrar el libro en lugar de seguir intentando, porque es que ¿cómo van a hacer si es que las letras se me están moviendo? O si mientras están leyendo, como dice Juliet, empiezo a confundir las palabras que se parecen y entonces empiezo a confundir las letras que se parecen y por consiguiente pues le cambio como el sentido a las palabras. Entonces imagínense un niño que entra a una clase donde hay tal vez otros
20, 30, 40 alumnos, y la docente que no sabe que el niño tiene dislexia, porque en la casa tampoco saben que tiene dislexia, le dice que lea la página tal del libro tal. Tal vez el niño llegue a la página tal de ese libro, pero cuando le dice que lea el párrafo tal, no va a poder hacerlo. Y entonces, ¿qué va a sentir? Miedo, pánico, frustración, se va a estresar. ¿Y qué va a preferir? No quiere volver a ir a clase, porque se está exponiendo a un mundo donde le van a hacer seguramente bullying, donde le van a dar un trato completamente diferente, pero hacia lo negativo, porque lo van a empezar a tildar seguramente de tonto, y es súper complejo. O sea, muchas veces creo, y estaría mal juzgarlos, pero creería que en muchos casos en nuestras familias hemos tenido familiares que tienen hijos y les dan un trato muy fuerte por el hecho de que tienen algunas dificultades en el aprendizaje, ¿sí? Porque se les dificulta leer o porque aprenden un poco más lento, y olvidamos el tema de la empatía. O sea, es tan importante realmente, porque es que es la única forma de entender qué es lo que les está pasando y cómo yo puedo tratar de ayudar. Y algo que es muy importante, sobre todo en este tema, es la dislexia. Si bien hay como edades en las cuales uno puede empezar a diagnosticar, es importante saber también que hay desde a edades anteriores, y ya lo diremos más adelante, que se pueden empezar a ver esos signos de alarma. Y entonces es preferible yo ver signos de alarma e ir a donde el especialista y que me diga no, tu hijo no tiene dislexia, y descartarlo, a ver signos de alarma, no hacer absolutamente nada y dejar que mi hijo siga por la vida teniendo dificultades de aprendizaje y bueno, todo lo que trae detrás, porque es que no es solo que el niño no vaya a aprender, es que va a traerle problemas de seguridad, va a traerle problemas de autoestima, va a tener problemas de ansiedad, seguramente va a desarrollar depresión, y entonces es un tema bastante complejo lo que hay detrás de la dislexia. Entonces, la dislexia no solo afecta la vida lectora del niño, sino tiene muchísimos más componentes. Es como, por ejemplo, si su cerebro funcionara así. Entonces, en la parte de la escritura se le va a dificultar encontrar la palabra o las palabras adecuadas y organizar las ideas. Y pues obviamente, como se le dificulta organizar ideas, también se le va a dificultar escribirlas. En la parte de la lectura, entonces se debe releer muchísimas veces un texto, se salta seguramente entre líneas y se pierde en el texto, y las letras, como ya lo decía anteriormente, se le van a mover o se van a esconder. En la ortografía, pues se va a dificultar que escuche la diferencia entre los sonidos de las letras y por lo tanto las va a confundir con las similares. En el tema de la escucha, pues cualquier ruido del entorno puede romperle la concentración y eso va a dificultar que tome apuntes. En la memoria, pues va a dificultar que aprenda secuencias como el alfabeto, un número de teléfono, horarios o fechas, y bueno, eso también puede tener consecuencias como que se le van a olvidar fechas o las puede llegar a confundir. Y en cuestión de espacio y tiempo, pues va a confundir cosas que para otras personas son normales, como la izquierda con la derecha, se va a perder con muchísima facilidad, se le va a dificultar el tema de la hora y de comprender el tiempo. Y en cuanto al control psicomotriz, se le dificultará muchísimo escribir a mano, y una de sus características es que va a tener mala letra. Copiar textos va a ser un poco más difícil y lento, y bueno, se le va a dificultar un poco el tema de la coordinación psicomotriz. Entonces imagínense todo lo que está pasando en el cerebro del niño, y adicional a eso, el impacto social que va a tener, el impacto familiar, y todo esto cómo va a repercutir en su autoestima. Si aparte de todo lo que está sucediendo, no tiene papás que estén ahí para él, que no lo apoyan, que no están dispuestos a acompañarlo en su proceso para que aprenda, porque es que si bien Juliet nos dice anteriormente como que es algo que va a estar con nosotros de por vida, esto no quiere decir que porque yo sea disléxico entonces toda la vida voy a durar sin aprender a leer de la forma correcta, o que voy a seguir confundiendo todavía la vida de las palabras. No, voy a poder seguir siendo un disléxico, pero voy a aprender a leer, voy a aprender a escribir, voy a aprender a concentrarme, voy a aprender a prestar atención. Pero todo es un proceso de entrenamiento, por eso es un tema de identificarlo y empezar a tratarlo a tiempo, porque se puede corregir el rumbo. Me gusta mucho, Camilo, cómo has ejemplificado todo el tema de la dislexia en el día a día, y realmente el poder hablar de esto, poder concientizar a la gente de que existe, quitar toda estigma, creo que es lo que le da sentido a este podcast, de educarnos y de conocer
qué es lo que hay detrás de un diagnóstico. Un diagnóstico no siempre es malo. Un diagnóstico o ponerle nombre a aquel sentido, a aquella dificultad, siempre nos va a traer algo bueno porque nos va a poder brindar herramientas, dar muchísimo entendimiento y muchísima comprensión a aquellos que lo estén atravesando y poder de cierta manera empatizar, porque al final la vida se trata de eso, de poder sentirte entendido y de poder entender a los demás. Y en la vida cotidiana es tan sencillo como enviar un mensaje de WhatsApp, leer una carta de un restaurante, de cualquier actividad donde tengas que leer. Se va a ver dificultada, se va a ver condicionada cualquier habilidad, se va a ver condicionada tu vida, digámoslo así. Para la mayoría de personas, obviamente, no dimensionamos algo como esto. ¿Y por qué? Porque hemos aprendido a leer y a escribir desde la infancia y ya lo tenemos totalmente automatizado. Mientras que para aquellos que tienen dislexia, pues dependiendo de la gravedad del trastorno, la situación puede ser mayor o menormente complicada. Este trastorno no tiene un origen muy claro. Ya sabemos que es una dificultad neurobiológica, pero los investigadores aún no logran identificar con exactitud las causas de la dislexia. Lo que sí la neurociencia ha determinado es qué partes del cerebro se ve afectada, de genes y de herencia, porque a menudo hay más de un miembro de la familia que tiene dislexia y cerca del 40% de los hermanos de personas con dislexia también tienen dificultad para leer, sin contar que el 49% de los padres de niños con dislexia pues también la presentan. Fíjate que hay unas cosas que debemos tener muy en cuenta con todo este tema de las dificultades del aprendizaje y sobre todo en este tema que estamos tratando hoy, y son esos signos o señales de alarma que podemos empezar a tener en cuenta desde ciertas edades en las cuales pues se puede ya diagnosticar, y es muy bueno que se tengan en cuenta porque, repito, es preferible ver signos de alarma, llevar a un especialista y que lo descarte, a ver signos de alarma y no hacer absolutamente nada. Y ya nos pusimos como en un plano, ahora que les hablé de eso, de todo lo que pasaría con el niño. Entonces no queremos que atraviesen ese tipo de situaciones. Y hay unos factores que son como sospechosos que se generarían como antes de los 6 o los 7 años. Y pues serían como de edad temprana. Y entonces son como el retraso en el lenguaje, confusión de palabras que tienen unas pronunciaciones similares, dificultades expresivas, dificultad para identificar las letras, identificar los sonidos asociados a las letras, esa lectura en espejo, como tú lo planteas, Juliet, también el tema de la historia familiar, de la herencia y de esos problemas de lectoescritura. Ahora, ya con edades entre los 7 y los 11 años, donde ya uno podría decir si el niño tiene o no dislexia, habría que revisar otras alertas. Entonces, en la lectura pues se van a presentar algunos problemas como lectura con errores y muy laboriosa, lectura correcta pero no automática. Se va a dificultar para que conecte las letras y los sonidos y para descifrar las palabras aprendidas. También va a haber dificultad para que decodifique las palabras aisladas. Ya en el tema de la escritura, entonces pueden presentar algunas dificultades como que invierten las letras, los números y las palabras. Entonces, por ejemplo, puede que la F, en lugar de escribirla como todos la escribimos, la escriba al revés o la escriba boca abajo o torcida. Va a confundirlo, como ya lo dijimos, el tema de la derecha y la izquierda, y va a escribir en espejo, es decir, contrario a como la mayoría de personas escribiría. Va a tener dificultades con la ortografía porque obviamente no va a estar adecuado al nivel académico que tiene en ese momento y no logrará escribir sus pensamientos ni organizarlos. Su gramática y ortografía son dificultuosas. Y en cuanto al habla, de manera oral se expresan mejor que por escrito. Eso sí hay que tenerlo muy claro, porque una cosa es que se les dificulte escribir y procesar la información, y otra muy diferente es que no puedan comunicarse de manera correcta con las personas. Que le ocurre a algunos disléxicos y es que van a presentar dificultades en la pronunciación de palabras, van a invertirlas, las van a sustituir o les van a cambiar las sílabas, van a fijar incorrectamente algunas palabras
van a tener problemas sutiles en el lenguaje, van a tener dificultades para nombrar figuras y en ocasiones no van a encontrar las palabras adecuadas y van a buscar sinónimos, pero no siempre van a acertar. Y en cuanto a las matemáticas y la comprensión del tiempo, puede contar haciendo uso de los dedos u otros trucos para trabajar las matemáticas, se va a defender con la mecánica de las operaciones aritméticas, pero no va a comprender los problemas. Le cuesta manejarse con el dinero, va a tener dificultades para aprender a manejar el reloj, controlar su tiempo y entender las tareas secuenciales. En cuanto a la coordinación, aunque en todos los casos no ocurre, sí es significativo que muchos de ellos van a tener algunas dificultades, y es que no toman o agarran bien el lápiz, o el lapicero, o el esfero. Su coordinación motora es pobre, se va a confundir con facilidad y es propenso a accidentes. Y confunde la derecha con la izquierda. Otras características habituales, una de las cosas buenas que hay que destacar, es que va a tener una excelente memoria a largo plazo para ciertas experiencias, lugares y rostros. Son signos de alarma que mi hijo, después de que yo le repita muchísimas veces que haga algo, no lo codifique en su cerebro y no lo haga. Son signos de alarma sumados también que en el colegio no le vaya muy bien porque tal vez se le está dificultando aprender a leer. Entonces, todas estas cositas las vamos poniendo como en una checklist y vamos diciendo, ok, voy a ir a donde un especialista para corregir esto que está pasando, y no cuando el niño ya tiene 12 años. Exactamente, Camilo. Hablamos de ciertas señales, como bien las acabas de decir, pero también la dislexia tiene mucho que ver, o más bien lo que hay detrás de la dislexia, cierta afectación en las conductas y a nivel emocional en cada persona. Entonces estaríamos hablando de ansiedad, de personas quizás que se notan frustradas constantemente, sobre todo pues al leer, pero a lo largo de su vida probablemente convivan con esta sensación de frustración. Y es verdad, no solamente afecta el aprendizaje, sino que también puede afectar habilidades y actividades de la vida cotidiana, como socializar, como en algunas ocasiones la memoria, o puede que al contrario, depende de la persona, lo lleve a entrenar muchísimo más su memoria, y también tiene mucho que ver con una afectación en el autoestima. Entonces, como bien lo decías tú, detrás de la dislexia hay muchísimas otras cosas que vienen con ella, y efectivamente ahí es donde debemos de empatizar, de entender y de poder brindar una mano amiga, porque realmente depende de cada persona, de esas fortalezas, de esas habilidades que puedan ir adquiriendo con respecto a esto. Y ojalá la mayoría de las personas que sufran o que tengan este diagnóstico puedan encontrar y darle la vuelta a qué beneficio y qué cosas buenas puedo sacar de esto, porque ya es una condición que tengo que aceptar y que tengo que trabajar. Entonces, si por el contrario puedo adquirir muchísimas otras habilidades de memoria, de estrategias para poder concentrarme, que es más, hay gente con dislexia que puede compartir una serie de ejercicios y de rituales que le hacen y que le llevan a poder lograr sus objetivos. Entonces, una persona con dislexia desarrolla y puede desarrollar muchas otras fortalezas, porque estamos hablando de que son capaces de razonar, desde entender patrones, desde evaluar posibilidades, desarrollan ciertas fortalezas en cuanto a razonamiento, en cuanto a exploración, visualización, imaginación, y también en cuanto a la comunicación. Sí, obviamente estas personas trabajan aspectos desde el apoyo profesional y tienen apoyo también de sus familias para poder llevarlo de la mejor manera. Ya estaríamos hablando de personas que tienen una gran habilidad para resolver problemas, conectan con los demás, entienden a los demás, sienten curiosidad de explorar y no se quedan simplemente en tengo este diagnóstico y me sumerjo en él. Hemos llegado al final y vamos con nuestras cápsulas vitamina. Quiero destacar algo muy importante de este episodio, sobre todo este tema tan relevante, y es que las personas que tienen dislexia tienen tanto potencial, de verdad, son personas tan excepcionales que de verdad si se les prestara la debida atención podrían desarrollar tantas habilidades, tantas cualidades, tantas cosas tan maravillosas, pero
lastimosamente, por lo menos en nuestros países, que obviamente están en vía de desarrollo, es muy complejo que se aborde de la manera correcta y a tiempo, y pues repito, por esto se puede generar muchísima deserción escolar. Y si realmente se hicieran políticas en pro de intervenir de forma adecuada a las personas que tienen dificultades de aprendizaje en general, sería demasiado beneficioso, porque en la medida que ellos están con este tema de las dificultades del aprendizaje por la dislexia, van desarrollando múltiples cosas más, muchas cualidades diferentes, se van volviendo muy buenos para otras cosas, porque entonces en su miedo o en su frustración por no ser buenos para leer o para escribir o para socializar, se empiezan a centrar en actividades focalizadas y empiezan a ser muy buenos en algo. Pueden desarrollar, por ejemplo, habilidades para la pintura y volverse muy buenos para eso. Pero realmente, más allá de la dislexia, que es muy importante, y este quiero que sea el mensaje final, es la importancia de la intervención desde la empatía. Porque el impacto que esto va a tener en los niños va a ser un niño que se va a aislar, un niño que socialmente se le va a dificultar tener interacción con los demás, un niño que le va a tener muchísima pereza a ir al colegio, un niño que va a tener muchísimos problemas en casa con sus papás porque no va a poder seguir sus órdenes, y no porque no quiera, sino porque no las comprende. Imagínense por un momento ser ese niño, o sea que no es porque no quiera, es porque simplemente no se le dan las cosas por su dificultad de aprendizaje. Y entonces un niño que ya está desarrollando depresión y que va a tener muchísimas crisis de ansiedad, mientras algún adulto toma las riendas del asunto y lo lleva donde un especialista y empieza un proceso para transformarle la vida por completo. Así que si vemos alguno de estos signos de alarma que vimos a las edades desde los 2 años en adelante, por favor, padres, es mejor prevenir que lamentar. Así que están siempre a tiempo para llevar a sus hijos donde un especialista para mejorar la calidad de vida de ellos desde ese momento y para su futuro. Bueno, efectivamente lo mejor que se puede hacer es buscar apoyo profesional, que le hagan análisis y se haga todo lo necesario para descartar o confirmar que así es, porque entre más rápido se tenga un diagnóstico, muchísimo más tiempo de vida de calidad se le va a brindar a este niño y persona. Efectivamente, mi cápsula, ojalá y que esto llegue a algún docente y quizás lo pueda poner en práctica también algún padre a la hora de ayudar a sus hijos en cuanto a deberes del colegio y demás. Se podría aplicar leerles preguntas en voz alta, despacio, y repetirlas si es necesario. Tener en cuenta que las faltas de ortografía en personas con dislexia se procesan de manera diferente, no es lo mismo en su cabeza, no se codifica de la misma manera como nosotros podríamos diferenciar la V de la B en cuanto a pronunciación. Para ellos es prácticamente lo mismo. No utilizar letra cursiva y ojalá ponerles las letras más grandes para que sea más visible para ellos. Y ojalá que si es un texto, ponerles a leer, y en cuanto a las palabras que sean más relevantes o las palabras claves, ojalá ponerlas en negrita para que con ello puedan mantener la idea principal y el hilo de la lectura de una manera más eficiente. Y bueno, y por último, este episodio en realidad ha sido prácticamente una cápsula vitamina, porque la integración de las personas con este trastorno a la vida en general, darle más visibilidad a este trastorno y poder permitir que más personas lo comprendan y empaticen y se abran más ante las personas con este nombre, dislexia, ojalá sirva para algo, ojalá llegue a muchas personas y pueda verse de una manera más bonita su vida. Finalmente, para cerrar este episodio, padres, negar algo no hace que desaparezca. Lo digo porque tú, Julia, acabas de nombrar el tema de los docentes y he visto como muchos docentes quieren involucrar a los papás en la educación de sus hijos, manifestándole las dificultades de aprendizaje que tienen, tal vez dándoles señales de lo que podría estar desarrollando su hijo o la dificultad de aprendizaje que podría tener, y los papás muchas veces cerrados a la idea de que su hijo pueda tener un aprendizaje diferente o que tenga alguna dificultad, entran en ese proceso negacionista. Y ojo, que negar que su hijo tiene un
una dificultad de aprendizaje no va a hacer que desaparezca, lo único que va a hacer es perjudicarlos. Así que, repito, es un tema de empatía, que por favor no entren a negarlo, sino entren realmente a involucrarse. Porque bueno, al fin y al cabo es un proceso de docentes, familia, padres, amigos y bueno, es un conjunto de personas apoyando en pro de este niño o este preadolescente o incluso este adulto. Bueno, Juliet, muchas gracias por este hermoso episodio. Nos vemos en una próxima. A todos nuestros oyentes les deseo una feliz semana. Así es, Camilo. Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final. Recuerden que su feedback nos importa muchísimo. Coméntenos qué les ha parecido. Y recuerden que en el hábito de escucharnos, somos Creabits.